Queridos hermanos, una vez más, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Es una, es una alegría muy inmensa poder estar reunidos una vez más, por la gracia del Señor, por ese poder divino de Dios, permitiéndonos poder estar aquí, de verdad, con alabar al Señor. Hermanos, quisiera que por favor me acompañen a orar para poder dar inicio a esta pequeña charla con respecto a la carta a los Romanos. Oremos, por favor. Amado Dios, una vez más en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das esta noche y solamente permítanos poder acercarnos hacia tu presencia y a tu palabra, Señor, con mucho respeto en el cual tú te mereces, Dios, con esa reverencia hacia tu nombre, por cuanto eres santo, Dios. Que tu Espíritu Santo nos permita en esta noche poder entender tu bendita y santa palabra, el mensaje original del autor, en este caso el apóstol Pablo, hacia la iglesia de Roma. En Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén. Queridos hermanos, una vez más, gracias. Eh, vamos a dar lo que se inicia a la porción de esta semana que consta de la carta de los Romanos, el capítulo 4 que estamos estudiando, del versículo 18 al versículo 25. Quisiera que me acompañen en la lectura en la cual voy a dar, por favor. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: no. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levanté de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Queridos hermanos, como hemos venido hablando, como hemos venido abriendo la carta a los romanos y vemos que en el capítulo 3, en el versículo 18 para adelante, el apóstol Pablo va a dar esa justificación ahora por medio de la fe y de la fe en Jesucristo. Y podemos ver, ¿no?, cómo el apóstol Pablo, ¿no?, empieza lo que es a desglosar y a traer a la memoria por cuanto todos pecaron y estamos lejos de la presencia de Dios, pero que más sin embargo Dios hoy nos justifica por medio de Jesucristo, el capítulo 3 que veníamos hablando. Y en el capítulo 4, Pablo va a traer a memoria, va a traer a un recuerdo a un hombre ejemplar, por llamarlo así, del pueblo judío. En este caso es Abraham porque como todos sabemos, ¿no? Capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿no?, cuando el apóstol Pablo nos va a identificar que la iglesia de Roma está compuesta por judíos y gentiles, y en este caso Pablo, ¿no?, va a traer, como les decía hace un momento, a memoria a un gran hombre ejemplar, en este caso Abraham, y Abraham era considerado un hombre muy, muy, muy ejemplar, muy grande para los judíos. Y es lo que Pablo va a traer como ejemplo de la fe. Hablando de la fe en el capítulo 3, Pablo dice, no, Pablo lo trae a Abraham y dice, no, que consideremos, no. El versículo 1 dice, no, ¿qué pues diremos que halló a Abraham del capítulo 4? Nuestro padre según la carne, y como nos explicaba nuestro hermano y querido Orlandito, ¿no?, con respecto a que la fe, del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 4, ¿no?, a que la fe, a que la salvación es por medio de la fe, perdón, y no por obras. Podemos ver del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 4 de que la salvación es por medio de la fe y no por obras, y que esta salvación es por gracia y no por la ley. Los capítulos que nuestro hermano el querido Andrés nos explicó la semana anterior, de que esta fe en la cual nosotros hoy somos salvos, pues bueno, no es por la ley, sino que es por medio de la gracia. Y hay unos versículos que en esta noche vamos a tratar, del versículo 18 al 25, vamos aún a poder ver que aún
esta fe que salva es una fe por obra de un poder divino, en otras palabras, es por el poder de Dios que ejecuta en una persona, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿no? Quiero traer un poquito a recapitulación con respecto a este personaje que Pablo trae a la memoria, que es en el caso de Abraham, porque termina. Podemos ver el versículo 16. Voy a dar lectura al versículo 16, solamente la primera parte dice, no, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. Esa palabra, por lo tanto, del versículo 16, Pablo está diciendo, no, en conclusión, Pablo va a cerrar este pasaje hablando acerca de la fe que comenzó en el capítulo 3. Pablo va a cerrar en ella, como estos últimos versículos, dice, no, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. Entonces, Pablo va a culminar con la historia de Abraham y quiero traer un poquito de contexto de este personaje llamado Abraham, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que trayendo un poquito de memoria para entrar en contexto con respecto a Abraham, el nombre original de Abraham, el nombre original de Abraham era Abraham, no era Abraham, sino que era aún todavía Abraham según el Génesis capítulo 11, versículo 26, que significa que era un padre, el nombre de él significaba padre enaltecido. Ojo con eso, ¿no? Su nombre significaba padre enaltecido sin tener hijos. Sin tener hijos era considerado padre enaltecido su nombre. Y eso lo podemos ver cuando él salió de Ur. Y Abraham cuando salió de Ur, cuando fue llamado por Dios, salió a los 75 años sin hijos. Eso lo podemos ver en el Génesis 12, capítulo 12, versículos 4. Podemos ver dos veces en las cuales Dios le promete a Abraham una descendencia. Génesis 12, del 1 al 2, en el primer llamamiento, cuando Dios le promete hacer de él una descendencia. Le promete dar un hijo sin tener todavía hijos. Su segundo llamado no está en el capítulo 15 del Génesis, versículo 5, cuando Dios lo llama y le vuelve a reiterar la promesa de que él iba a tener un hijo, de que él iba a tener una descendencia, de que Abraham iba a ser padre de mucha gente. Y a pesar de todo eso, y a pesar de que pasaron aproximadamente casi 13 años de la primera vez que le prometió Dios a Abraham un descendiente, más sin embargo, con todo eso, Abraham le creyó a Dios. Versículo 6 del capítulo 15 dice, no, aunque Abraham seguía sin hijos, en el versículo 6 creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Podemos ver un hombre que en ese lapso de casi aproximadamente unos 13 años, en la cual Dios le había prometido ya anteriormente un hijo, la fe que Abraham tuvo desde un principio en Dios fue probada. Esa fe de Abraham fue probada. ¿Por qué lo digo eso? No, porque haciendo un análisis, después de que llegó Abraham a Canaán, en el capítulo 12, se vio confrontado de inmediato con una serie de duras pruebas para su fe. Abraham tuvo lo que es hambre en la tierra, tuvo hostilidad y potencia de un faraón, conflicto con su sobrino Lot, lucha personal con el temor en sí mismo, capítulo 15, esto estoy hablando del Génesis del capítulo 15, del capítulo 12 al capítulo 15, todas estas pruebas que Abraham pasó, en la cual su fe fue probada, y en el capítulo 15, después de 13 años, después de haber sido probado, Abraham, Dios le vuelve a reiterar la promesa de darle un hijo, y Abraham le cree a Dios, a pesar de todas las pruebas que Abraham había pasado. En medio de todas estas pruebas, él se mantuvo fiel al Dios que le había llamado. Entonces, en este contexto, ¿a qué es lo que quiero llegar? En cómo Abraham, la fe de Abraham fue probada, pero que más sin embargo esta fe de Abraham se mantuvo, no dudó, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Esta fe de Abraham no menguó, permaneció. Paso seguido, cuando Dios en su segunda promesa en el capítulo 15, de reiterarle la prueba de un hijo, bueno, Abraham le creyó a Dios, dice, no, y fue contado por justicia, y los días pasaron aproximadamente casi unos 10 años más, y podemos ver, ¿no? Que anteriormente, Agar, su esposa, Sara, su esposa,
lo presiona a Abraham. Abraham se siente presionado por el hecho de no tener un hijo y consciente en estar con su esclava Agar, la egipcia, y llegan a tener un hijo. Llegan a tener un hijo de aparentemente de lo que Dios le había prometido. Llegan a tener un hijo, pero podemos ver aparentemente que ellos llegaron a cumplir lo que Dios les había prometido. Aparentemente. Aparentemente Abraham y Sara dijeron, bueno, Dios ya cumplió la promesa de darnos un hijo, porque ellos estaban viendo que los años se les estaban pasando. Pero ojo con eso, pero este hijo llamado Ismael era un heredero fruto de su propio ingenio y viralidad humana y pecaminosa, no el heredero que vendría en cumplimiento de la promesa divina y como fruto de la provisión divina, al cual únicamente Sara podía dar a luz. Ismael fue el fruto del ingenio de Abraham, más no de la promesa de Dios. 3 años más tarde podemos ver cómo Dios ya a sus 99 años, ¿no? Se le aparece a Dios y le promete una vez más en su segundo llamado un hijo y le dice, no, que ven fuera y cuenta, mira al cielo y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y, y un año después nace Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, a lo que quiero llegar es que, a lo que quiero llegar es para entrar en tema, es que la fe de Abraham fue una fe probada, fue una fe probada. Y esta fe probada se mantuvo, no bajo sus propios argumentos, no bajo sus propias fuerzas, sino que esta fe se mantuvo firme en la palabra que de Dios había salido, en la palabra que Dios le había prometido darle un hijo, y no solamente un hijo, sino que sería padre de mucha gente, sino que de él saldría una nación. Más sin embargo, como reitero, pasaron aproximadamente casi unos 13 años en los cuales Abraham tuvo que ver a su hijo y sin embargo él se mantuvo confiando en que él iba a ser padre de muchas naciones y eso se cumpliría 600 años después con la salida de Israel, con la salida del pueblo judío de Egipto llamado Israel. Entonces, con todo esto en mente, sabiendo cómo Abraham fue probado, sabiendo cómo la fe de Abraham fue puesta a prueba y sin embargo se mantuvo y se cumplió lo que Dios había prometido. Quiero que entremos quiero que entremos al tema y, y para entrar en esto quiero reiterar lo que hace un momento les dije con respecto a que Pablo va a concluir este pasaje acerca de la fe con el ejemplo de Abraham y Pablo nos muestra que la salvación viene por fe y no por obras, según el versículo de 1 al 8. Y esta fe proviene de la gracia, no de la ley, versículo del 9 al 17. Y con esto concluimos, en otras palabras, que la fe también tiene poder divino y no esfuerzos puramente humanos. Y lo que vamos a tratar en esta noche es 3 realidades acerca de esta fe salvadora. Esta fe genuina, esta fe verdadera, que lo podemos vislumbrar en la vida de Abraham, lo vamos a analizar, vamos a ver lo que realmente es una fe verdadera, en lo que consiste una fe genuina. Del versículo 18 al versículo 21, vamos a hacer un análisis con respecto a la fe de Abraham. En el versículo 22, vamos a ver la respuesta a la fe de Abraham y el versículo 23 al 25 vamos a ver la aplicación de la fe de Abraham, que no solamente fue contada para él, como lo dice el versículo 24, sino que también fue aplicada también para nosotros, ¿no? El versículo 18 dice así, ¿no? Vamos a entrar en materia. El versículo 18 dice, ¿no? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aunque la palabra esperanza y fe
parece como que fueran sinónimos, sin embargo no son iguales, ya que la palabra esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o que puede ocurrir, esa es de esperanza. Más sin embargo, la fe es la firme confianza de algo que es cierto y que va a ocurrir. Hebreos 11, versículo 1. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Venimos hablando acerca de Abraham, de la fe de Abraham. Y vamos a analizar esta fe diciendo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Abraham, a pesar, Pablo le está diciendo a los romanos, no. Esta fe de Abraham era una fe que no dudaba, era una fe, era una fe que estaba plenamente convencida, era una fe que estaba basada en la palabra que de Dios había salido. ¿En qué? En que él iba a llegar, en que él iba a llegar a ser padre de muchas gentes. En esto consiste lo que es, perdón, en esto consiste lo que es una fe genuina, una fe que permanece, pero puesta en qué? En la palabra que salió de la boca de Dios. No en tus propias convicciones, sino en la palabra que salió de la boca del Señor. En este caso, ¿qué salió? Que Abraham iba a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esta fe, en primer lugar, es una fe que permanece. Es una fe que a pesar de las circunstancias, como lo vamos a ver en el versículo siguiente, no duda. El versículo 19 dice, no, y no se debilitó en la fe, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esta fe de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe. Esta palabra debilitar significa, debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble o destruya en parte la creencia. Ahora, no estamos diciendo como dice el pastor Sugel, no estamos hablando de una fe que no duda, de una fe perfecta, pero sí de una fe sincera. ¿En qué sentido, no? De que Abraham, de que la fe que Abraham tenía puesta en la promesa de Dios no se debilitó. En otras palabras, no permitió que la duda, que el temor opaque la fe de Abraham hacia la promesa de Dios. ¿A qué? Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. La circunstancia de Abraham, al verse a sí mismo, 99 años, y Sara, 90 años, en un momento en la cual en la época del deseo de la intimidad sexual había cesado tanto para Abraham y Sara, cosa que y en esos momentos llega la promesa de reiterarle diciéndole que va a volver, que va a tener un hijo. Esas pruebas, esas dificultades de ver lo natural, no nubló la fe de Abraham hacia Dios, porque su fe estaba puesta en el Dios de lo sobrenatural. Al considerar su propio cuerpo, al ver físicamente que era imposible poder tener un hijo a esa edad, la fe de Abraham no se debilitó, no decayó, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, como les comentaba. Ellos se vieron, sus cuerpos se vieron, pero escucharon la promesa de Dios y la fe de Abraham no se debilitó, sino que se mantuvo, sino que fue firme, sino que fue fiel. Y miremos el versículo 20 que dice, no, tampoco dudó. Ya vemos que en el versículo 19 que porque lo que estamos haciendo es un análisis de la fe de Abraham. Vemos que en el versículo 19, esta fe genuina, esta fe salvadora, la fe que realmente salva a una persona, es una fe que no se debilita en los momentos de las pruebas. Es una fe que no mengúa en las circunstancias naturales que uno se encuentra. Es una fe que no cesa,
sino que a pesar de las circunstancias, esa es una fe que permanece. Esa es una fe, esa es una verdadera fe salvadora, a diferencia de otras fe que, entre comillas, hablan acerca de Dios. Pero la fe que salva es una fe que permanece a pesar de las circunstancias. El versículo 20, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. En otras palabras, esta palabra dudó quiere decir que la fe de Abraham, en otras palabras, una fe genuina, es una fe que no vacila entre que hoy sí lo adoro a Dios y de que mañana no le adoro a Dios. En otras palabras, la fe salvadora no depende de la circunstancia en la cual tú vives, porque es muy fácil adorar a Dios y alzar las manos cuando la mesa en la cual te está sirviendo la comida, tú ves, por decir, no, pues no sé, un pollo asado, pues tú ves que tu salud está muy bien, tú ves que tu estado financiero está muy bien. Es muy fácil adorar a Dios, es muy fácil poder alabar a Dios en esos momentos, pero en circunstancias cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando no hay dinero, la fe mengua, la fe en cambio se pierde. Uno empieza lo que es a quejarse para con Dios, pero podemos ver que la fe de Abraham no dudó por incredulidad, no dudó de la promesa que Dios le había dado, de que Dios le iba a dar un hijo, a pesar de la circunstancia en la cual se encontraban sus cuerpos, de ser de casi 100 años. La fe salvadora, una fe genuina, es aquella fe que no vacila. Es una fe, no es una fe que se pierde en el momento de la dificultad. La fe verdadera es una fe que permanece, es una fe que se fortalece. La siguiente parte del versículo 20 dice, no, sino que se fortaleció en fe, sino que se fortaleció en fe. En otras palabras, hace un momento, como les comenté, todo el proceso que Abraham tuvo que pasar desde el versículo 12 al versículo 15, si lo podemos leer, vamos a ver todas las pruebas en las cuales la fe de Abraham tuvo que haber sido pasada. Tuvo que pasar la fe de Abraham, en otras palabras. Y a medida que Abraham iba siendo más probado, su fe se iba fortaleciendo en la promesa de Dios. En otras palabras, las pruebas en los hijos de Dios hace que la fe que ellos tienen se fortalezca y crezca cada día más en Dios. Las pruebas son una bendición para que en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, porque podemos ver, ¿no? Abraham, una vez más llegando ya a su edad de 99 años, al ver que su cuerpo, su estado fisiológico, tanto de él como de su esposa, pensar que iban a poder tener un hijo era muy complejo, era muy difícil. Pero más sin embargo, Abraham había experimentado años anteriores, cuando vino el hambre en toda la tierra, Dios le proveyó de hambre, Dios le proveyó de comida, perdón. Cuando tuvo su conflicto con el faraón allá en Egipto, Dios lo respaldó. Cuando tuvo su problema con su sobrino Lot, Dios lo ayudó a tomar decisiones correctas. En su estado emocional, en su estado intelectual, en sus sentimientos, Dios lo fortaleció. Entonces, estas pruebas anteriores que había venido pasando Abraham, no menguaba en la fe hacia la palabra de Dios, en lo que Dios le había prometido, en que tarde o temprano Dios le iba a dar un hijo. Estas pruebas fueran mejor una bendición para Abraham, porque cuando llegó la hora de la prueba, de creerle a Dios, de que a sus 99 años y Sara de 90 años iban a tener un hijo, Abraham le creyó. Abraham le creyó y dijo, no, Dios ya de muchas cosas me ha sacado, Dios de muchas cosas me ha ayudado. Entonces Abraham había visto la fidelidad de Dios, de su promesa. Dios había visto, entonces podemos ver a Abraham no, creyéndole a Dios, porque en el capítulo 15, versículo 7 podemos ver, ¿no? Y le creyó Dios a Abraham y le fue contado su fe por justicia. Y esta fe de Abraham, de que cada día se fortalecía, traía como resultado
La última parte del 20, ¿no? Dando gloria a Dios. La fe que se fortalece continuamente a través de las pruebas tiene como resultado el glorificar a Dios. Las pruebas que Dios aplica a un comentario que acá encontré, eh, que decía que las pruebas que Dios aplica a la fe de sus hijos están diseñadas para fortalecer su confianza en ellos y deberían darles gracias por ellas, así parezca muy difícil de hacer en el momento. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Cuando Abraham fue probado por Dios, el resultado fue que se fortaleció en fe. Cada vez que Abraham era probado por Dios, el resultado era que él se fortalecía cada día más en fe. Y como consecuencia, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios. El versículo 21, ¿no? Plenamente convencido de que era también poderoso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Perdón, una vez más, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque Abraham no había visto ver de parte de Dios resucitar un muerto o hacer milagros extraordinarios, más sin embargo, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que Dios le había prometido, de darle un hijo, un descendiente, eh, para la posteridad, para que sea cumplido lo que Dios le había dicho, que él iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, en esos versículos podemos ver una fe que no mengua, sino una fe que se fortalece en medio de las pruebas, una fe que no duda de Dios a pesar de las circunstancias, sino que es una fe que a medida que tú tienes más pruebas, tu fe se va fortaleciendo y como resultado glorifica a Dios. Si tu fe que tú proclamas tener en Dios no glorifica a Dios, no es de Dios. Bueno, eso que lo aplica al último, pero podemos ver una fe genuina, una fe verdadera en la vida de Abraham. Y el versículo 22 es la respuesta a la fe de Abraham. El versículo 22 es la respuesta que Dios le da a la fe que Abraham demostró hacia Dios. El versículo 22 dice, no, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Todas las características que venimos viendo acerca de la fe de Abraham, que se fortaleció, que no dudó, sino que se mantuvo fiel a la promesa de Dios y que su fe glorificaba a Dios. Por estos motivos, dice, no, por estos motivos fue que, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? Dios lo consideró justo delante de él por la fe que Abraham tuvo en Dios a pesar de las circunstancias en las cuales él estaba cuando Dios le había prometido. Quiero solamente dar un comentario del pastor John MacArthur, ¿no? Con respecto a esto. Dice, no, en su carne pecaminosa, Abraham era totalmente incapaz de alcanzar el estándar de justicia perfecta establecida por Dios. Porque ¿cuál era el estándar de justicia de Dios? En que Dios en que debían de que debían obedecerlo en todo. Y si por A o B en una de las leyes tú pues no lo hacías, tú quebrabas toda la ley, cometías infracción a toda la ley. Entonces era un estándar muy alto que es imposible para un hombre poder hacerlo. Por eso una vez más, reitero, en su carne pecaminosa, Abraham era totalmente incapaz de alcanzar el estándar de justicia perfecta establecido por Dios. Pero, pero las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Dios, según el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, consiste en que el Señor tomará la fe que Él mismo ha dado, la capacidad de tener a una persona y contará esa fe como justicia divina a favor del pecador creyente. En otras palabras,
la fe que Abraham, la fe que Abraham tuvo para con Dios y el resultado de todas esas, podríamos decir, de todas esas obras de la fe de Abraham, de permanecer, de confiar, de no dudar, aunque parecería que Abraham tuvo parte e hizo parte, la Biblia también nos enseña, ¿no? Según Efesios 2:1, ¿no? Dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, esta fe de Abraham, aunque aparentemente podríamos llamar de Abraham, es una fe que Dios mismo le dio a Abraham para que Abraham, perdón, pueda creer en Dios. Y era esta fe que Dios le dio por gracia. En otras palabras, por el poder divino fue que Dios hizo que Abraham tuviera fe para con Dios. ¿Por qué? Aunque la Biblia no nos habla de cómo fue el llamamiento de Dios hacia Abraham, pero la Biblia sí nos habla en Josué no recuerdo el capítulo, pero en el libro de Josué, Dios nos habla con respecto a que Abraham era un pagano. Abraham tuvo su padre Taré, en la cual adoraban a Dios, dice la Biblia. Pero la Biblia no nos habla con respecto a cómo fue el llamamiento de Dios. Perdón, no nos habla cómo fue con respecto al llamado de Abraham. Solo dice la Biblia que Dios llamó a Abraham y listo, pero no sabemos qué fue lo que Dios hizo, cómo lo convenció, o qué le demostró para que creyera en Dios, no lo dice, pero sí nos habla que le llamó. Entonces podemos deducir que esta fe que Abraham tuvo, según Efesios 2:1, fue una fe que Dios mismo por el poder divino hizo que Abraham tuviera para con Dios. Y de esa manera, entonces, no es que la fe nace en ti, no es que tú tienes valor, no es que tú haces algún mérito alguno, no es que tú obras para poder ser salvo, para creer en Dios, sino que por eso diciendo que la fe es por gracia. ¿Qué es gracia? Es el poder divino que Dios efectúa en tu vida para que tú puedas creer y acercarte a Dios. La fe no es la forma para la salvación. La fe es el método para alcanzar esa salvación, para tomar ese regalo de parte de Dios. Pero es Dios mismo, según Efesios 2:1, no, dice no, pero Dios, cuando estábamos muertos en nuestro delito pecado, Él nos dio vida y un muerto no puede hacer nada, pero un vivo sí. Entonces es Dios quien nos da vida para que podamos tomar la salvación que Dios nos ofrece. Entonces podemos decir que esta fe de Abraham era una fe dada por Dios por parte del poder divino mismo Dios, llamado gracia, por la gracia de Dios. Por eso es que esta fe que tuvo Abraham, Dios consideró la fe de Abraham y lo consideró justificado delante de Dios, como dice el 22, por lo cual también su fe. ¿Pero cuál fe? La fe de Abraham, no, en ninguna manera. Fue esa fe que Dios despertó, por decir así, o hizo nacer en Abraham para que esta fe le fuera contada por justicia. No fue, una vez más reitero, la fe de Abraham hacia para con Dios lo que le fue contado por justicia, sino que fue que la fe que Dios hizo levantar, que despertó, que hizo nacer en Abraham, lo que Dios consideró como justicia delante de Dios. Y de esa manera dice, no, el versículo 23 al 25 voy a dar lectura, no. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Ojo con eso. Ya venimos hablando cómo Abraham, la fe de Abraham para con Dios y cómo fue justificado Abraham por esa fe. El versículo 23 al 25 dice, no, y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Según el versículo 23, hermanos, según el versículo 23, el mismo principio que se le aplicó a Abraham es el mismo también principio aplicado también para nosotros, en que debemos creer en la promesa que Dios nos ha dado, y en este caso es el Hijo. Es el Hijo. El mismo principio que Dios le aplicó para con Abraham es también aplicado también para con nosotros. Dios le dio la promesa y Abraham creyó y fue justificado. Lo mismo nosotros. Dios nos dio su promesa hablando de su Hijo, y si creemos somos justificados. Caso contrario, no. Por lo cual, dice, no, y no solamente con el 23 una vez más, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada al 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ver, a quienes ha de ser contada. Tal como le fue contada a Abraham su fe, se nos contará también a nosotros la fe para con el Hijo de Dios. Ninguna porción de las Escrituras, queridos hermanos, fue dada únicamente para el tiempo en que fue escrita. En este caso, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Que bueno, el principio que se le aplicó a Abraham, bueno, fue para ese tiempo en ninguna manera. La Escritura fue dada para todos los tiempos. Podemos buscar el libro de los Salmos, por favor, quiero dar lectura a este libro de los Salmos. Salmos, capítulo 28, perdón. Déjenme. Salmos, capítulo 28, 78, perdón, versículo del 5 al 7. ¿Por qué? Porque, una vez más reitero, ninguna porción de las Escrituras fue dada únicamente para el tiempo que fue escrito. No, la Biblia fue dada para todas las edades, para todas las épocas. Y en estos versículos quiero leer, dice, no, él estableció testimonio con Jacob, hablando de Dios, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces podemos ver que la Biblia no solamente es aplicada para ese momento dado, sino que es para todas las generaciones, es para todas las edades, es para todo momento. Entonces, por eso, una vez más reiterando, ¿no? Que el mismo principio divino que Dios le aplicó a Abraham también es aplicado también para con nosotros. Y dice el versículo 24 una vez más, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Esto es, a los que creemos. Los hombres se salvan ahora exactamente sobre la misma base en que Abraham fue salvado. En otras palabras, en poner la confianza en la promesa que Dios le había dado, en la palabra que había salido de Dios. Abraham fue justificado delante de Dios, fue hecho justo delante de Dios, porque le creyó a la promesa, a la palabra que de Dios había salido. De la misma manera, nosotros también hoy somos justificados delante de Dios si creemos, si tenemos fe en la promesa que Dios nos ha dado y que ha salido de su boca, en este caso hablando de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, no. Esto es, la segunda parte del versículo 24, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la fe es la condición necesaria para la salvación. Hermanos, necesitamos, perdón, permítanme solamente poder, ya es. Necesitamos tener fe en la promesa que Dios nos ha otorgado. Caso contrario, no podremos ser salvos, está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué o en quién? Cuando dice la segunda parte del versículo 24, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual, el 25 para terminar, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, fue dado por la culpa de nuestros pecados, pero también fue resucitado para nuestra justificación. Y el apóstol Pablo está diciendo a los romanos, de la misma manera, así como Abraham le creyó a Dios, creyó la promesa en la palabra salida de la boca de Dios, y por lo cual fue justificado, de la misma manera, está diciendo Pablo, a los judíos. Porque, como digo, la iglesia de Roma estaba compuesta por un grupo de judíos y de gentiles. De la misma manera, Dios nos ha dado la promesa. Dios nos ha dado una palabra para que podamos hoy nosotros ser justificados. Pero es necesario que tengamos fe en esta promesa. Y esta promesa, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros pecados, el cual llevó nuestras culpas, pero también fue resucitado para nuestra justificación. Si tú crees aquello, está diciendo Pablo, serás justificado. De la misma manera como Abraham le creyó a Dios y fue justificado delante de Dios. Ojo vivo con esto, como sabe decir mi querido amigo Andrés. Pero más sin embargo, debemos tomar en cuenta que esta fe que nos lleva a creer en el Hijo de Dios, y eso es lo que Pablo quiere enfatizar aún, porque tomando todo el capítulo 4, Pablo está diciendo, no, pero que esta fe es por gracia, mis queridos hermanos. Es por el poder divino que Dios efectúa en nosotros para que podamos tener fe en Dios, fe en la promesa de Dios, en este caso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es que tú, por creer en Dios, por creer en la promesa de Dios, eres justificado, sino que la justicia de Dios es imputada a tu vida. En otras palabras, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo es imputada en tu vida, y por lo cual Dios te considera justo. Cuando Dios ve a una persona que se arrepiente y cree en la promesa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, no lo ve a él, sino que ve a la justicia de Cristo imputada en la vida de esta persona. Y el resultado de esta fe es que esta fe no mengúa, es que esta fe no se pierde, cosa de la cual nosotros estamos en contra de aquella doctrina que hablan de que la salvación se puede perder. La salvación no se pierde, porque esta fe es dada por Dios, según Efesios 2:8, no para adelante, ¿no? Pero por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe que lo hace que nosotros busquemos a Dios no es algo que nace en ti, sino que es por el poder divino que efectúa en tu vida para que tú puedas creer en la promesa de Dios. Y por eso esta fe no puede menguar, no se puede perder. Esta fe glorifica a Dios porque tú has creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, por ende, esta fe va a glorificar a Dios, está diciendo, como en el caso de la vida de Abraham. Vemos en la vida de Abraham una fe que no menguó, una fe que a pesar de las circunstancias no se perdió. De la misma manera, también para nosotros también lo mismo. Si tú dices que has creído en Jesucristo, esa fe no se va a perder. Esa fe en Dios no se va a perder, esa fe en la promesa no, esa fe en la promesa, a pesar de las circunstancias, no se va a perder. No va a haber la duda. Hablando de la salvación, Pablo está diciendo, ¿no?, que el Espíritu da a nuestro espíritu testigo de que somos hijos de Dios. Hay la seguridad de nuestra salvación por el Espíritu Santo de Dios, en la cual Pablo está hablando. Pero para culminar, poder decirnos que de la misma manera como Abraham fue contada su fe, también es contada por nosotros. La fe, hermanos, la fe es la condición necesaria para la salvación. Pero debemos tener cuidado que esta fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, producido a través del poder divino que es gracia en nosotros. Por eso Dios se merece toda la gloria. Por eso la fe genuina, la fe que salva, es una fe que crece, es una fe que se fortalece. Si tú me dices, no, bueno, es que hermano, yo soy cristiano, pero te veo de una manera que no glorifica a Dios, esa fe no está puesta en Cristo.
está puesta en ti mismo, está basada en tus obras, está basada en tus fuerzas, está basada en tus capacidades, porque la fe que salva es una fe que glorifica a Dios como en el caso de Abraham y de la misma manera. Y eso lo vamos a ver más adelante, ya en el capítulo 5, vamos a ver, capítulo 6 se va a ver más adelante que la fe salvadora es aquella fe. Pablo dice, no, pecaremos entonces sabiendo que la gracia sobreabunda. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces pecaremos. Pablo dice, no, en ninguna manera, porque esta fe verdadera hace que tú y yo podamos glorificar a Dios. Entonces, de otra manera, queridos hermanos, en conclusión, decir que esta fe que hoy tenemos nosotros es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos parte alguna, no tenemos parte alguna. Por eso Dios se merece toda la gloria, por eso somos justificados gratuitamente, porque al que obra no se le cuenta como, al que obra no se le cuenta como salario, dice el apóstol. Entonces, nosotros no hemos hecho nada. Si un día anteriormente, cualquiera de los cuatro hicimos una confesión ante el Señor, reconociendo nuestras faltas y todo lo demás, fue por ese poder divino, por esa gracia de Dios que nos llevó a creer en Dios, más no por nuestras propias obras. Y la vida de Cristo fue imputada hacia nuestra vida. La vida de Cristo, la justicia de Cristo fue imputada hacia nuestra cuenta para que hoy podamos ser salvos por medio de Jesucristo nuestro Señor, el cual, como dice el último versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero también fue resucitado para nuestra justificación. Así como Abraham le creyó la promesa y fue justificado, nosotros también, si creemos en la promesa de Dios, también seremos justificados. Amén. Mis queridos hermanos, oremos por favor. Amado Dios, gracias una vez más por este tiempo que tú nos has dado, Señor, de poder exponer tu palabra. Permítanos, Padre, poder ser edificados y que tu Espíritu Santo, Dios, nos pueda enseñar más de lo que hemos podido aprender en esta noche a través de la lectura de las Escrituras, Dios. En este tiempo, Señor, de preguntas y respuestas, permítanos, por favor, Dios, seguirte glorificando, Dios. Y en Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Javi, por la exposición. Te estaba escuchando atentamente y me gustó mucho cómo pudiste distribuir la exposición en 3 puntos básicos y en esos 3 puntos analizar este tipo de fe que pone de ejemplo Pablo para dar a entender esto, ¿no? De que la fe no es nuestra. La fe salvífica, la fe que salva, que justifica, es la fe que Dios otorga. Y me gustó mucho cómo lo fuiste trabajando y desmenuzando cada versículo para dar a entender bien lo que quiere decir Pablo. Y esto, hermanos, es importante, hermanos. Entender que no es la fe que nace de mi corazón o de tu corazón, no es las ganas de ser un cristiano, no se trata de las obras o méritos que podamos hacer como religión, sino que se trata de que ahora andamos en la fe que se nos dio para poder creer en el Hijo de Dios. La verdad que me gustó mucho la exposición, me edificó, me hacía acordar mucho a Hebreos, al capítulo 11 de Hebreos, Héroes de la Fe, recordando lo que hablaba, esos 4 versículos sobre Moisés. Finalizando, el autor de los Hebreos dice, se sostuvo como mirando al invisible. ¿Cómo nos sostenemos cada día, cada uno de nosotros? Mirando al invisible, al que no vemos, pero que sí creemos. Ese Salvador, ese Redentor que nos sostiene en su mano. Y sin duda, como decía al final Javier, si mi vida no muestra ese tipo de fe que glorifica al Padre, entonces mi fe está puesta en cualquier cosa. Está puesta en mis méritos, en mi fortaleza, en mi pseudo espiritualidad, en mis obras religiosas, y nada tiene que ver con la fe que es bíblica, que está explicada por Pablo en esta carta. Y me gusta cómo Pablo utiliza el hecho de la vida de Abraham, ¿no? Abraham, un hombre totalmente pecador, totalmente horrendo, con prácticas y rituales satánicos prácticamente, en una tierra que no adoraban al Dios de los cielos y que es llamado por Dios y él obedece. Y cómo es procesado durante primero 10 años, después 13 años más, en el medio de un nacimiento de un hijo que no era el de la promesa,
todas las experiencias que vivió es hermoso, Génesis es precioso, la vida ahora es preciosa, y ver cómo la promesa comienza en Isaac, ¿no? Comienza a materializarse después de darle esas palabras al Señor en dos oportunidades, esa promesa de que saliera afuera y viera las estrellas que iban a ser incontables, ¿no? Y que las familias, todas las familias serían en Él, ¿no? Por eso ahí somos también hijos del padre Abraham. Así que bueno, la verdad que gracias Javi. Se notó que has estado estudiando, preparándote, orando. La verdad que glorifico al Señor en tu vida. Gracias hermano, de verdad, muchas gracias. Así que bueno, quien quiera levantar la mano o abrir su micrófono está en libertad de hacerlo, preguntar, aportar, eh, comentar, siéntanse en libertad. Así que está para responder, Javier. No, quería agradecerte, Javier, muy, muy claro. Y te iba siguiendo perfectamente en tu exposición. Y tal cual, no es la fe de Adrián, ni la de Javier, ni la de Ariel, ni la de Roberto. O sea, eh, es, es un don de Dios, ¿no? Como bien dice Efesios 2. Y bueno, si fuera por nosotros, eh, sería obra nuestra, lo mismo que decía también el hermano Adrián. Así que muy, muy, muy claro y muchas gracias, Javier, muy, muy bueno el estudio. Muchas gracias, hermano. Muy edificante. Hola, hola. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Orlando. Ay, qué bueno que se escucha bien. No, solo que darles una noticia, hermanos. Todavía no han terminado de contar las estrellas, así que sigamos predicando. No, en serio, yo la otra vez estaba revisando ese dato. Amén, qué Y Dios buen es comentario. impresionante el Señor. Y revisaba un dato científico de esto de las estrellas. No me llamó la atención, siempre decimos tan incontable como las estrellas, ¿no? Pero revisaba esto de los astrólogos y los científicos y dice que descubren galaxia tras galaxia y cosas de esas y que todavía no pueden calcular la cantidad de estrellas en la creación. Entonces, cuando yo veo Apocalipsis 7, los redimidos, y dice Juan que hay una multitud tan grande que no puede ser contada, no puede evitar a ver a Abraham, la promesa cumplida. Entonces, es algo extraordinario como es el Señor. Y debemos seguir predicando y proclamando porque esa multitud tiene que seguir siendo incontable todos los tiempos y que el Señor sea glorificado. En cada rincón del planeta el Señor está salvando. Así que, hermanos, a seguir adelante y a seguir compartiendo el Evangelio. Nada más de eso quería comentarles. Gracias. Amén, Orlando, gracias. Me hiciste acordar, hay un libro, si lo pueden buscar, lo pueden adquirir y leerlo, del pastor José Uter, se llama Lo que los cielos cuentan. Si mal no recuerdo el título, me podría corregir Susi, pero creo que se llama así, Lo que los cielos cuentan. Y ahí el pastor Uter utiliza todo lo que es la astronomía y cómo la Biblia habla a través de las estrellas, cómo el Señor hizo desde el inicio de la creación y cómo se va a entender todo esto que hoy charlamos, ¿no? De la fe. Y bueno, ahí Susi ponía un comentario de que ni podremos contar las estrellas porque sigue expandiéndose el universo, ¿no? Se sigue expandiendo. Quiere decir que esa multitud incontable será incontable. Vamos a estar parados frente al trono del Señor, viendo pasar hombres y mujeres de Dios, vestidas de blanco y adorando, y incontables. Incontables. Va a ser como una marea de. A ver qué dice. Si desean el libro, dice, está en PDF disponible, se llama Cuando los cielos hablan, del doctor José Uter. Ahí pone mi esposa. Comparta en el grupo, hermana. Comparta. Esos Ahí libros vamos tienen que compartir.
Es muy buen libro del teólogo y pastor doctor José Uter. Cuando los cielos hablan, vamos a ver si lo podemos pasar en PDF. Sería de muy buena lectura y van a ver que les va a abrir la cabeza. Lo poco que yo conozco del libro es tremendo, no lo he leído todo. Creo que Susi sí lo ha leído. Y es muy bueno para comprender este tipo de analogías que uno hace o estas imágenes para entenderlas bíblicamente hablando. Así que bueno, wow, qué buen tiempo entre hermanos y qué buena exposición de la palabra. Así que no sé si Robertito quiere preguntar o no, o no sé, hoy lo tenemos de lentes, está más técnico ahí, ha cambiado el look. Mm, No, de verdad, eh, primeramente no doy gracias al Señor y también gracias a todos ustedes. Gracias por de a poco se va aprendiendo muchas cosas buenas. Vamos engrandeciendo nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias por la exposición, Javico. eh, Muy buena. Me dio a entender muchas cosas de que sobre la fe hay que estar, como dice, plantados ahí en la fe sin darnos un paso atrás. A veces nosotros sin darnos cuenta pensamos de que solamente por un momento, ¿no? Pero la fe debe ser inquebrantable y siempre, siempre estar optimista y pues con la fe siempre en alto. Y como dice, la fe es un don, ¿no? Que debemos nosotros valorar y la fe también, digamos, también depende de uno, ¿no? Eso, gracias por, por la clase, por este tiempo y bueno, pues échale ganas para seguir adelante y nada, pues felicitaciones a todos. No, solamente gracias, Robertito. Solamente quería acotar algo, ¿no? Con respecto a esto de, de la fe, ¿no? Compartir un versículo que me estaba acordando, que se me pasó por alto, pero está en Hebreos 11, ¿no? Versículo 6, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. La única manera de poder acercarnos a Dios es por medio de la fe y crea que la hay. Y bueno, y con respecto a lo que decía Roberto, sí, la fe es un, es un regalo de Dios. La fe no es algo que nace en ti, no es algo que tú deseas tener hacia Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La fe es el resultado del poder divino que es gracia en nosotros, para que podamos creer en Dios. Caso contrario, no, y como decíamos todos, ¿no? Y el resultado de esta fe es que tu vida va a glorificar a Dios. Si la fe que tú y yo y cualquiera de los que estamos aquí estamos proclamando hacia los demás de que tenemos fe en Cristo, pero no tiene como resultado glorificar a Dios, esa fe como primer punto no ha nacido de la gracia de Dios y como segundo peor, no está puesto en Cristo. Entonces, solamente querer acotar aquello nada más. Amén, amén, gracias Javi, amén, gracias Roberto. Es importante resaltar esos puntos, ¿no? Resaltarlos y no olvidarlos. Bueno, hermanos, no sé si hay un comentario más o pregunta. Ya estaríamos por finalizar. Les ruego oración por la salud de mi familia. Yo vengo de una semana y media de no levantarme todavía de un resfrío, de sanarme del todo, y dolor de garganta, espalda, físico. Y mi esposa, que bueno, que está con el tema de las muelas, y hoy se fue a intentar extraer una muela, y bueno, se complicó, no se la pudieron sacar. Sí, se la removieron completa, y eso va a causar dolor. Y bueno, orando por ella para que el Señor la sostenga. Siempre recordando que ella está cuidada de los 3 niños sola y por ahí se dificulta en cuanto a la asistencia. Así que les pido la oración por ella. Y bueno, estemos hablando unos por otros. No nos desconectemos. Esta semana, bueno, tengo entendido que Javi perdió el teléfono. Me contó Andresito que había perdido el teléfono, ¿no? ¿Verdad, Javi? Por eso viste el teléfono prestado.
Vamos a orar Sí, para que... sí, es verdad Sí. que se me fue mi teléfono en el taxi, se me llevaron. Oh, qué feo. Bueno, yo mandé un montón de versículos y textos bíblicos, capaz que alguien se convierte a leerlo, no sé, algún himno. Pero bueno, vamos a estar orando para que puedas obtener un nuevo teléfono y tener comunicación. Oremos unos por otros, hermanos, que no estamos exentos de luchas, ni de tentaciones, ni de pecado en nuestro corazón, y que el Señor aumente nuestra fe, como decía con los discípulos, ¿no? Siempre el tirón de oreja para el discípulo era que eran faltas de fe. A veces somos hombres que dudamos de la fe que nos fue dada, ¿eh? No por obras, no fue nuestra, fue un don de Dios. Confiemos en esa fe. Y bueno, quien les habla la semana que viene, le va a exponer parte del capítulo 5, así que estemos hablando también por eso. Voy a hacer un repaso del capítulo 4 rápidamente y después continuaré con la predicación asignada en el capítulo 5. Son unos versículos preciosos, de antemano les digo, es algo maravilloso lo que estamos por exponer. Que la verdad que pararme delante de esos versículos es ver maravilloso a Cristo, es ver a Cristo de una manera tremenda. Así que bueno, que el Señor me ayude a poder dejar mi ser en sus manos para que Él se glorifique a la hora de exponer. Así que bueno, tengan un buen fin de semana, congréguense el domingo, no se dejen de congregar, como nos dice la palabra, nos aconseja, nos exhorta. Vuelvo a decir que estemos comunicados. Tienen todos mis números, yo tengo todos sus números, yo soy molesto, pero ustedes moléstenme, me gusta eso. No solamente es un tiempo por ahí de predicación, sino también es importante que como hermanos podamos crecer en esto que es la palabra que se nos ha sido implantada en nuestro corazón. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Abrazo gigante y de gol para todos. Gracias por comunicarse, por hacer el esfuerzo, por dedicar tiempo a buscar al Señor. Abrazo gigante desde aquí, este lugarcito de Argentina. Gracias a ti por estar, Robertito, Javi, Arlandito, Juan. Sí, es verdad, mi esposa perdón, Orlando me dice animemos a los demás en el grupo. Animemos. El grupo está abierto para Sí, compartir, para sumar. Ahí lo voy a sumar por ahí a Ariel también al grupo de WhatsApp. Pero siempre está abierto para que muchos de ustedes estén edificando al otro. ¿Sí? Para eso así se nos ha dado la hermandad. Sí, hermanos, oren por los que estamos estudiando, que el quemado de pestañas sea para su gloria, que Dios nos ayude, que podamos permanecer y prevalecer, sobre todo, porque esto es algo como que te hunden en un lugar solito y... Oh. Así que bueno, hermanos, abrazo gigante. Dios los bendiga, que descansen. Nos estamos viendo, Dios mediante.